Ha seguido escalando el conflicto, convenios. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué posibilidad hay de que sea una práctica más extendida de la que vemos en este caso concreto que ha salido a la luz y que ha llegado hasta el ministro en el Ministerio de Vivienda? Vamos a estar conversando de eso. ¿Alguna mirada también respecto a otros proyectos que dan vuelta en la agenda junto al jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado también, Frank Sauerman? ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, muy bien, buenos días, con mucha lluvia, pero bienvenida sea la lluvia. Sí, de dulce y a gras, porque se necesita Sí, muchísimo, pero ha tenido impactos bien duros, en sí, parte importante, sí. en Es donde que está está emplazado. lloviendo con mucho viento también en distintas partes y pareciera que no estamos preparados de todos los inviernos lo mismo y se nos inundan las calles, se nos caen las torres de teléfono. Hoy día estamos ahora, en este momento, por ejemplo, ahí yo tengo Entel, no tengo teléfono. Entonces se cayó lamentablemente por el viento, se cae una rama y nos queda la escoba. Y Pero, de las pero, cosas más dolorosas, nuevamente se suspenden clases en distintas comunas, así que es, vamos a ver es. cómo se va Y abordando. como una Diputado, alerta más. de una alerta para todos. Vámonos a los temas críticos, hablemos del caso convenio. Esto a partir de un caso puntual que se denunció, pero que ha ido escalando tanto por los impactos de ese mismo caso como por la posibilidad de que hayan otros con el mismo modus operandi. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Mira, ayer nosotros fuimos a la Contraloría a hacer una denuncia y también una solicitud al Contralor para hacer una investigación mucho más exhaustiva respecto a los recursos que serán entregados a distintas ONG y también fundaciones respecto del programa de campamento específicamente. Bueno, y aquí hay primero quiero decirte que a mí me duele profundamente que se estén utilizando recursos de los más pobres entre los pobres, que la gente de campamento justamente de una manera ilícita porque uno comprueba que efectivamente hay otras organizaciones, como por ejemplo Urbanismo Social, que ha venido siendo nombrada a través de un reportaje que se ha hecho también, que ha recibido más de 940 millones de pesos en una situación muy similar. Básicamente es la Seremía de Antofagasta también. Entonces, nosotros estamos haciendo una investigación respecto de otras regiones, como en la séptima región, hoy día el actual Seremi, que es Rodrigo Hernández, fue director de urbanismo social durante muchos años y solamente renunció hace unos pocos meses y por lo tanto hay una relación y conexión directa. Todos ellos involucrados son de Revolución Democrática, también la subsecretaria lo es y por lo tanto nosotros establecemos un modus operandi para poder financiar actividades que no tenían nada que ver, ¿cierto?, con los propios del ministerio. Tanto así que uno revisa las redes sociales, cosa de ver lo que ha hecho la Fundación Democracia Viva, que trabajó básicamente en la campaña del apruebo y en otras campañas políticas, más que en los temas que tenía que ver, ¿cierto?, con lo que se le había financiado. Tanto así que el ministro Monte ha dicho que solo se ha ejecutado un 3%, le han rendido ese 3% y el resto de la plata nadie sabe qué ha pasado. Por lo tanto, por eso es importante que la Contraloría fiscalice debidamente si estos recursos se ocuparon justamente en lo que se destinaron. Ya, tenemos de alguna manera un check, porque Contraloría le solicitó un informe al Ministerio de Vivienda respecto a cuántos recursos han entregado a fundaciones como esta, tienen un plazo de 5 días, pero además han pedido algunos parlamentarios de su partido que esta causa la lleve, la suma, esta investigación, el fiscal nacional directamente. ¿Le parece que es relevante eso? ¿Por qué? Sí, nosotros pedimos que el fiscal nacional se involucre porque la ley establece, ¿cierto?, que cuando hay personeros que tienen un rango, digamos, y un cargo importante en el país para poder darle garantía a todo el mundo, justamente asuma el fiscal nacional esta investigación. Aquí estamos hablando lamentablemente de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados como expresidenta de RD, que renunció hace un par de semanas nomás. Y también estamos hablando, ¿cierto?, de la subsecretaria de Vivienda, de Ceremi, de gente que tiene un cargo importante dentro del gobierno y por lo tanto, según establece la propia norma, nosotros estamos pidiendo que se involucre el fiscal nacional y haga una investigación. Ahora, yo quiero destacar también que el propio presidente ha dicho ayer que si la fiscalía se ha involucrado es porque algo de irregular debe haber y algún ilícito puede estar sucediendo y por lo tanto es importante que también se haga ese reconocimiento considerando que ellos siempre consideraron que ellos tenían una moral superior y eran mejor que todos los últimos 30 años, moral y éticamente, y por lo tanto es importante que se dé una señal de transparencia. Ahora, hoy día las denuncias se han ido sumando y yo quiero destacar que estas denuncias no es que, porque también hay algunos que dicen, no, pero es que la oposición está jodiendo al gobierno, y eso no es así. Yo quiero dejarlo súper claro, fueron los propios trabajadores del Ministerio de Vivienda que hicieron las primeras denuncias
Luego aparecieron otras denuncias de otros, y han sido la propia gente que trabaja en el gobierno internamente, que son profesionales de carrera, que advirtieron de que de esta situación no podía continuar y que las licitaciones estaban mal hechas. Y ahí se desató el tema, el 2 de mayo, cuando se le manda un mail, ¿cierto?, a la subsecretaria, y por eso nosotros también damos cuenta de la responsabilidad de la subsecretaria que no tomó acción debidamente en su momento. O sea, uno puede mirar esto desde distintas aristas. Una, la política, que tiene que ver con lo que usted decía, desde la superioridad moral y más cercano justamente a su partido, a ese partido imposible. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la lista penal y de cuán extendido es o puede ser eventualmente esta práctica. Desde el punto de vista político, ¿qué le parece? Porque el presidente dice, nosotros hemos siempre tenido un estándar. Si es que hay algún problema o hay alguna cosa que no corresponde, tenemos que ser incluso más duros si viene en nuestro sector. Pero basta con ser duro, tener una declaración contraria o quizás esperaría algo más. No, mire, el presidente tiene que tener una clara definición en esta materia, más todavía cuando ellos han creído superiormente, esa moralmente superior, y por lo tanto nosotros esperamos que se tomen decisiones importantes. La subsecretaria debió haber salido ya hace rato, porque fíjate que independiente de que se haya hecho esta licitación bien o mal, ya, pongámosle que se hizo bien. Pero si uno revisa, es muy simple, si uno revisa cuáles son los fines por los cuales se fundó la Fundación Democracia Viva y también Urbanismo Social, no tiene nada que ver con el trabajo de campamento. Es como que yo tengo una empresa que se dedica a hacer pan y me dedique y me gane una licitación para poder levantar una vivienda. Es absolutamente absurdo. Entonces es demasiado obvia la intencionalidad de entregar financiamiento a organizaciones relacionadas con el Partido Revolución Democrática. Si eso es así de simple, la gente por eso está tan atenta a este tema, porque es demasiado obvio lo que ocurrió. Porque, como te digo, Democracia Viva nació literalmente para radicalizar la democracia, para mejorar la plurinacionalidad y una serie de cosas que todas esas palabras que nosotros hemos escuchado, y sobre todo en la discusión constitucional la vez Bueno, pasada. Pero bueno, como te la radio Bio Bio se ha digo, involucrado bastante en este caso y ha dado dos noticias que quizás son relevantes. Una, según una investigación que ellos hicieron, afirman que serían más de 3.000 millones de pesos los que se han entregado solo en Antofagasta a fundaciones similares a esta, cercanas o ya sea a la campaña del apruebo o a la campaña del propio presidente Gabriel Boric, o sea, campaña para favorecer esa candidatura, no necesariamente involucrada con él. Pero también dicen otra cosa que puede ser más preocupante, y ellos confirmaron que desde el Servicio de Impuestos Internos, Democracia Viva no tenía giro de obras, cuando ya se ¿cierto? habían adjudicado un par de proyectos por cerca de 370 millones de pesos. O sea, no es solo que no nació con esa vocación, sino que ni siquiera tenía todavía el giro, cuando ya le habían asignado. Sí. Sí, por eso te digo, es demasiado evidente que aquí ha habido un favoritismo inexcusable. O sea, aquí nadie puede decir que en realidad ellos cumplían los requisitos y por lo tanto está bien que se le haya entregado o se habían comprometido en el camino a cumplir los requisitos. Aquí no, es demasiado obvio que le entregaron los recursos para un objeto distinto. Como dijo el propio ministro de Vivienda, apenas han podido entregar, ¿cierto?, la factura y la cuenta completa de lo que se ha gastado, el 3% de todos los recursos. Entonces el ministro dice, bueno, entréguenme el resto de la plata, ha dicho públicamente, o si no, entréguenme, ¿cierto?, la rendición de las cuentas, cosa que no han hecho. Entonces, es bien obvio y evidente que aquí se entregó plata indebidamente a una organización ligada a RD, a Revolución Democrática, en donde la subsecretaria es RD, en donde los seremis eran RD, en donde la fundación era Revolución Democrática. O sea, todo estaba totalmente conectado y yo lamento mucho de que todavía los subsecretarios se sostengan su cargo excusándose en algunas cosas menores administrativas, porque el ministro ha dicho que él le pidió que hiciera una investigación respecto de las denuncias que habían de la gran cantidad de militantes de RD que estaban siendo contratados en la Ceremi. Eso fue lo que el ministro le pidió, y no tiene nada que ver con esta otra investigación que se hizo, que tiene que ver, ¿cierto?, con la entrega de recursos. Son dos cosas distintas. Bueno, ahora justamente eso ha generado un conflicto dentro del gobierno entre los distintos partidos a propósito de las declaraciones del presidente de Revolución Democrática respecto a que el ministro sabía que no se había hecho nada, cosa que se desmiente después, pero que generó mucho ruido con compañeros del Partido Socialista que dicen, bueno, nos quieren meter o se quieren hundir o quieren hundirnos con ellos. Sí. Mira, yo, Bárbara, conozco
a Carlos Montes, compartí con él en el Congreso como diputado, tuvimos muchas diferencias en la Comisión de Hacienda, peleábamos permanentemente. Pero lo que yo te puedo decir es que es una persona proba que no se va a prestar para una situación de este tipo. Y por lo tanto yo en esta situación estoy yo con la gente del Partido Socialista que piensa que efectivamente Carlos Montes no tenía toda la información y que se ha hecho el trabajo luego de que se estalló esta situación mediáticamente, pero aquí la que tiene la responsabilidad también administrativa, porque digamos las cosas como son, para que la gente tenga claro, el Ministerio de Vivienda se divide en dos. Uno es el Ministerio de Vivienda y el otro es el MIMBU. Y el MIMBU lo maneja la subsecretaria, y la subsecretaria es quien finalmente es la responsable legal de todos los CEREMIS del país. Por lo tanto, no queramos también involucrar al ministro en una situación que es a todas luces responsabilidad de la propia subsecretaria. Yo creo que la subsecretaria le hace un flaco favor al gobierno y a Revolución Democrática quedándose en su cargo. Yo hubiese encargado las investigaciones de vía rápidamente y hubiese dejado el cargo para poder dar libertad de que esa investigación se haga lo más transparente posible. Bueno, vamos a mirar cómo sigue eso. Ahora, el temor que tienen muchos es que esto pueda no ser un caso aislado. De hecho, ya hay algunas denuncias en distintos lugares, hay otra respecto a una fundación, entre paréntesis, con algunas características similares, urbanismo social, con contratos de muchos más millones todavía, también involucrada una autoridad actual que hasta hace poquito había sido parte de esa fundación. Sí, es lo que yo te contaba de la séptima región, es el actual Ceremi, Rodrigo Herrera, de la séptima región, que fue director de urbanismo social hace poquito tiempo, y en la Ceremi Antofagasta se le entregaron más de 492 millones de pesos. Entonces, si uno va sumando, efectivamente la cifra va acercándose a los 3.000 millones de pesos, de los cuales no tenemos todavía rendición de cuentas, y eso es lo que se está solicitando a través de la Contraloría. ¿Cierto? Y también, bueno, en la Cámara de Diputados, tú sabes, ya se pidieron comisiones investigadoras y también, entiendo yo, una sesión especial. Bueno, seguimos con eso. Ahora, ¿hay algunos otros proyectos que están dando vuelta? Y en este caso, ya para cerrarlo, ¿usted cree que el gobierno debería presentar algún recurso? Se habla de querellas criminales, así como lo han visto desde la oposición. ¿El gobierno debería tener una actitud un poco más firme? Uno esperaría que el gobierno tomara una rápida acción, involucrar al Consejo de Defensa del Estado y de eso rápidamente empezaran a dar una señal, ¿cierto?, de que no son partidarios ni están de acuerdo con lo que ha ocurrido. Pero bueno, están en el inmovilismo y si no fuera por las declaraciones del presidente de ayer, no se hubiese hecho nada. El presidente ha sido el único que se ha pronunciado decididamente y por eso yo hubiese esperado, ¿cierto?, que el propio ministerio o el propio ministro o la propia ministra del Interior declarara, ¿cierto?, que vamos a ir al Consejo de Defensa del Estado como lo hizo ayer la UDI, que me pareció muy correcto. O sea, noticia en desarrollo. Ahora hablemos de otros proyectos que están dando vuelta. La Comisión contra la Desinformación, que crea el gobierno a través de un decreto que le parece que se haya hecho en forma y fondo, que se haya hecho de esa forma, pasando por el lado del Congreso. Y bueno, y respecto a los contenidos, ¿cuál va a ser el rol de esa comisión? La verdad que esto es lo más chavista que hemos visto en Chile en los últimos 30 años. Tiene un olorcillo a Venezuela, pero le falta la pura arepa al medio, le faltó, podrían haberle puesto en el proyecto. Porque la verdad que es sorprendente que el presidente haga dos cosas. Primero, establezca una comisión que nos va a decir si lo que opinamos está bien o está mal, o si es una fake news, o no tiene los datos correctos, porque simplemente no le puede gustar. Primero, saber quién va a establecer esa verdad, porque es bien, si va a ser Camila Vallejo y compañía, yo tengo la seria duda de que esa verdad vaya a ser la objetiva. Y segundo, el presidente empieza a gobernar por decreto. Esto es un decreto que se salta al Congreso, donde no hay deliberación, donde no hay participación de los representantes, ciertos populares, que somos nosotros. Le guste o no al presidente, la gente nos eligió el mismo día que lo votó a él. Y por lo tanto, nosotros debiéramos tener una opinión respecto de cómo se va a manejar este organismo que a mí me parece muy peligroso. Hay organizaciones, ¿cierto? Y especialistas que han hablado muy en contra de esta situación, porque no nos parece que en Chile empecemos a establecer marcos de regulación de la verdad. Aquí lo que se pretende determinar es si uno dice la verdad o no, qué resulta ofensivo o no, y una serie de cosas que nosotros estamos muy lejos, luchamos mucho tiempo para recuperar la libertad de expresión como para que hoy día por decreto el presidente pretenda poder moderarla. ¿Hay alguna posibilidad de dar pie atrás? Porque esto generaba harto ruido, pero la ministra insiste, dice que esto no, en ningún caso busca censurar, pero algunos parlamentarios dicen, bueno, este solo recién un primer paso, así se parte hasta que se llega a algo mucho más extremo.
No, bueno, es el manual que sigue la izquierda latinoamericana y empezamos a vetar a quienes no opinan como nosotros, a utilizar las herramientas que nos da el Estado, ¿cierto?, para poder ir silenciándolos. Y nosotros no vamos a dejar que esto ocurra, nosotros vamos a tomar todas las medidas que se puedan realizar para que esto se discuta en el Congreso. Yo creo que el Congreso tiene todas las herramientas para poder establecer algo similar, pero yo desafío al gobierno a que mande este proyecto al Congreso a ver si pasa. El Congreso, a pesar de todas nuestras diferencias, estamos claros de que esto no corresponde y está mal hecho y pudiera ser un atentado a la democracia y la libertad de expresión que tanto hemos cuidado. Yo creo que el presidente simplemente se saltó al Congreso porque sabe que no está haciendo lo correcto. Ahora, dentro de las reformas, y volviendo un segundo al caso anterior, porque también hay varios que han tratado o lo han ligado naturalmente cuando se habla de esta mal gasto, de esta eventual, lo vamos a poner eventual abuso, en que se está desviando recursos que deberían utilizarse en cosas con un beneficio directo a la ciudadanía, como estas fundaciones, los convenios. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? ¿Cuánto puede impactar esa discusión? Porque algunos han dicho, bueno, le estamos pidiendo más plata a la gente, estamos pidiendo hacer reformas, aumentar impuestos con el impacto que eso pueda tener a la economía. ¿Para qué? Para seguir financiando a amigos de los partidos, para seguir financiando fundaciones del partido de gobierno. ¿Cómo puede impactar esa discusión? A ver, es bien evidente que primero las conversaciones están congeladas, luego de las declaraciones del ministro Marcel, yo estoy bien asombrado y yo debo decirlo también, decepcionado. Yo soy economista también y hubiese esperado otro rol del ministro Marcel, pero las Respecto al declaraciones. riesgo de que pudiéramos tener otro estallido. Sí, respecto de eso, y también, porque suena como cierto, como una suerte de amenaza, y yo lamento también que todo tenga que ver con la reforma tributaria, comprometiendo recursos y haciendo promesas que no se pueden financiar. Lo que ha hecho el presidente de la República el día de la cuenta pública, yo no sé si lo hizo de ignorante o de mal informado. Pero la gente tiene que saber que pagar la deuda histórica vale más de 14.000 millones de dólares, pagar el CAE más de 7.000. Y ninguna de Todo. esas cosas están en este listado de los recursos que necesita el gobierno. Lo dejaron de No, lado. pero sí, Bárbara, sí, mira, la primera reforma tributaria que el gobierno presentó en total sumaba alrededor de 13.000 millones de dólares, total, eran 4,2% del Producto Interno Bruto. Ahora el gobierno apunta a la mitad, al 2%, o sea, más o menos 6.000 millones de dólares. Con eso alcanza a pagar de más la pensión garantizada universal porque subir la pensión garantizada universal de 206.000 pesos a hoy día a 250.000 pesos en 2 años más o menos son 1.600 millones de dólares, por lo tanto tiene un margen todavía. Pero jamás va a alcanzar a pagar siquiera un porcentaje del CAE o un porcentaje de la deuda histórica. Entonces, yo de verdad, a mí me molesta que se haga eso, porque el presidente lo utilizó para subir 2 o 3 puntitos en la encuesta, que efectivamente fue así. Pero rápidamente esto se cae porque la gente se entera, ¿cierto?, de cuánto vale, cómo se paga, y eso no sirve de nada. Entonces caemos en un populismo bananero, bien rasca, justamente porque no está en discusión ese nivel de monto, no estamos hablando de eso. Y por último, a mí lo que me tiene más molesto con el gobierno es que no ha dicho una palabra respecto de cómo vamos a volver a crecer. Este año se ha proyectado de nuevo el crecimiento a través del IPOP de hace 4 días atrás, y dice que vamos a estar de nuevo muy cerca del cero. O sea, a mí eso es lo que realmente me tiene inquieto. El gobierno no ha dicho ni una palabra y cada vez que uno le habla de reforma tributaria, o sea, De o de crecimiento. eventuales recaudación a través del crecimiento, te siguen hablando de cómo meterle la mano en el bolsillo a la gente de clase media y a la pyme. Y yo por último aclarar una cosa, porque mucha gente me ha preguntado, ¿ustedes por qué se enojaron cuando el gobierno se juntó con las grandes empresas? Y quiero aclararlo, porque fíjate que cuando discutimos la reforma tributaria durante el año pasado, yo, miembro de la Comisión de Hacienda, yo le dije varias veces al ministro de Hacienda, oiga, bueno, ¿cuánto le vamos a subir a las grandes empresas? Textual. Y el ministro Marcel me respondió lo siguiente, las grandes empresas en Chile no le podemos seguir subiendo los impuestos porque están en línea con la Unión Europea, ¿cierto? Y con la OCDE. Por lo tanto, estamos muy lejos de eso y lo que tenemos que hacer, entonces le dije yo, es subirle a la pyme y a la clase media. Eso es lo que me está diciendo, le dije. Y bueno, y esa es la respuesta. La gran empresa hoy día no tiene miedo de que se le suban el impuesto a la renta porque el propio Marcel lo ha dicho en reiteradas ocasiones que no lo va a hacer. Entonces, ¿a quién queda subir el impuesto?
a la pyme y a la clase media. Y en eso nosotros no estamos de acuerdo y por eso se cayó la reforma tributaria. Esa es la razón, para que la gente entienda. La razón fundamental es porque la pequeña empresa se sentía afectada junto con los sectores de clase media. Diputado, una última cosa. Se reunieron con la ministra del Trabajo, están viendo la posibilidad de avanzar en esta reforma de pensiones que llevamos tantos años discutiendo. ¿Hay alguna novedad, algún acuerdo, algo que nos permita pensar que esto puede avanzar? Bueno, estamos lejos todavía de llegar a un acuerdo, pero sí yo le reconozco al gobierno que han ido flexibilizando su posición. Ellos presentaron un proyecto muy ideológico, falto de técnica, pero lleno de ideología. Tanto así que muchos institutos cuestionaron la sustentabilidad del proyecto en el largo plazo. Pero independiente de eso, yo le reconozco al gobierno que ha querido entregar una nueva proposición. Ayer nos hicieron una proposición nueva respecto de la separación de la industria. Tenemos algunas coincidencias importantes, como por ejemplo que es necesario aumentar la competencia en la industria, ¿cierto?, de Pero los fondos de lo que inversión. se ve es que la postura de la oposición y del oficialismo son muy, muy lejanas. Entonces, ¿hay alguna Eh, posibilidad de converger y de que sí se avance en este proyecto o vamos a seguir en esto? Mire, como le digo, estamos buscando la posibilidad, por lo menos Renovación Nacional tiene el convencimiento de que es una reforma muy importante para la gente. Pero tenemos diferencias evidentes, pero del gobierno ha entendido que nosotros vamos a seguir defendiendo tres o cuatro cosas. Primero, que es la propiedad de los fondos, la posibilidad de que sean heredables y también la posibilidad de tener libertad de elegir entre un sistema privado y uno público. Y en ese sentido el gobierno, por último, ayer nos hizo esa presentación respecto de esa posibilidad de elección. Ahora, tenemos algunos matices y algunas diferencias, pero por último yo veo que hay una apertura del gobierno a buscar un acuerdo. Yo creo, Bárbara, que el principal problema hoy día el gobierno lo tiene internamente, no lo tiene con nosotros. Yo creo que internamente tienen una disputa y una diferencia muy grande y por eso también es más difícil hablar con nosotros. Y no es muy puerta adentro, digamos, porque la estamos viendo todos en vivo y en directo. Sí, claro. Muchísimas gracias, diputado, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Nos vemos. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.